Per signum crucis de nimicis nostris libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos contemplado en el Evangelio de San Mateo el inicio de la vida pública del Señor. Hemos meditado el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que es como una introducción a todo el discurso. Luego ha venido el reto que tú, Señor, nos planteas a tus discípulos de todos los tiempos, que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora entramos propiamente en el cuerpo del sermón. Tú, Señor, explicas cómo se relaciona tu mensaje con el Antiguo Testamento, que se resume en dos palabras, la ley y los profetas. Este es un tema de estudio, la Pontificia Comisión Bíblica, dirigida por Joseph Ratzinger, en su momento sacó un documento precisamente sobre cómo se entendía la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se ha prestado a distintas interpretaciones. También aquí, en tiempos de Jesús, había temor de que se les opusiera, de que hubiera venido a transformarlos o a abolirlos. De hecho, en los comienzos del cristianismo hay un famoso personaje, Marción, que generó pues toda una escuela del marcionismo en el segundo siglo, que oponía el mensaje de Jesucristo a las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios de Jesucristo era bueno, y por eso se conoce como el primer hereje. Recordemos también que en el interrogatorio que le hicieron a Juan Bautista las autoridades religiosas, la pregunta inicial fue: ¿tú quién eres? ¿Y por qué bautizas? A la cual él respondió negando las sospechas que tenían de fondo, que eran si él se mostraba como Mesías, o como Elías, el representante de los profetas, o como el nuevo Moisés, el transmisor de la ley. Curiosamente, un tiempo, pocos meses más tarde, en el monte Tabor se encontrarían el Mesías con Elías y Moisés, pues que Juan no era ninguno de ellos. Jesús también aclara desde el primer momento su relación con ellos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. No solo no viene a destruirlos, sino a perfeccionarlos con su predicación y con su vida. Como escribió Orígenes, con Jesucristo a la ley se agrega la gracia. Una manera muy bonita de decirlo. Por eso el Señor insiste en resaltar su valor también de frente a algunas interpretaciones religiosas que distinguían entre preceptos más o menos importantes. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra, hasta la última tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. El Señor invita a elevar la aspiración moral de sus oyentes, los que estaban allí, y sus seguidores, también de ti y de mí, y a que superemos la conducta de los escribas, de los intérpretes de la ley y de los fariseos, que eran como los modelos de observancia legal,
Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es ser mucho más que los estudiosos, mucho más que los aparentes ejemplares. Y comienza a precisar, con ejemplos concretos, ese camino a la plenitud de la ley y la importancia de toda la ley, en la cual no hay nada pequeño. Su llamada a la santidad, a la plenitud del amor, a la excelencia en el cumplimiento de la ley. Y entonces, por ejemplo, con relación al quinto mandamiento, no matarás, explica que es una invitación a vivir el amor fraterno. No se trata de quedarse contento porque uno no mata a nadie, como puede ocurrirle a muchas personas por ahí en nuestro ambiente. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Como unas graduaciones, ¿no? Cólera, decir imbécil, decir necio, ser procesado, comparecer ante el Sanedrín, ser condenado en la gehenna. Por tanto, como una especie de consecuencia litúrgica, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces sí vuelve a presentar tu ofrenda. Benedicto XVI tenía el sueño de que se adelantara el rito de la paz en la misa antes de la presentación de los dones, un poco para hacer realidad esto, la paz al hermano y ahí sí presentar la ofrenda ante el altar. Pero bueno, no lo quiso imponer, ¿no? Pidió que se hiciera un estudio litúrgico y los estudios concluyeron que no, que siempre se ha hecho como lo hacemos ahora. Entonces, pues que no había motivo para cambiar la tradición. Pero la idea es esa, ¿no? Como que antes de la misa uno diga, perdono, Señor. Es una invitación a vivir con generosidad la caridad fraterna. Lo que también Juan enseñará, ¿no? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios, a quien no veo, si no amo a mi hermano, al que veo? Caridad fraterna que empezar pues por el que tenemos al lado, ¿no? Así por ahí no puede ser uno muy fraternal con el que está al otro lado del continente, pero luego con el que está en el pasillo, ese sí no lo aguantan, ¿no? O no se lo aguantan aún. Dar la vida, amar como Él nos amó, de acuerdo con lo que enseñaría después en la última cena. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Tiene muchas consecuencias desde lavarse los pies, ¿no? Que es desde rezar, comprender, pero también purificar, limpiar, cuidar, acoger. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, con el amor del Padre, dando la vida. Como escribió San José María en una de sus cartas, necesita el hombre, necesitamos todos, hijas e hijos míos, apoyarnos los unos en los otros, para recorrer así el camino de la vida, para convertir en realidad nuestras ilusiones, para superar las dificultades, para gozar del producto de nuestros afanes. Necesitamos apoyarnos los unos en los otros. Un poco como dice la Escritura, ay del que está solo. De ahí la enorme importancia, no solo humana, sino divina, de la amistad. Esta carta la cita el Padre en la carta sobre la amistad, que me han contado que tenía
la duda si agregar, porque es una carta sobre la amistad, el apostolado de amistad y confidencia, si agregar ahí la fraternidad. Se puede hablar de amistad entre los fieles de la prelatura. Y justo en esos días le llegó una carta de una persona que le hacía ver eso, le decía que le daba gracias a Dios por esa amistad que tenía, que había recibido en la obra. Y entonces sacó un apartado, ¿no?, sobre, claro, amistad y fraternidad. Cita incluso a don Álvaro en la presentación del libro Amigos de Dios, donde dice, pues, la filiación incluye fraternidad, ¿no? Y ese trato fraterno, pues no es como seco, oficial, es cariño de hermanos, de amigos. Os he llamado amigos, y Jesús nos ha dicho amigos, pues cómo no vamos a ser amigos entre nosotros. Obviamente no son amistades excluyentes, ¿no?, amistades abiertas con el amor de Dios. De hecho, como ustedes saben, una de las prioridades, así como estratégicas, de la obra en Colombia y Ecuador estos años, en el plan cuadrienal, es seguir esa idea del Papa Francisco, el hacer del mundo un hogar. Muy bonita frase, pues que no puede caer en la belleza, sino que hay que aplicarla. Hacer del mundo un hogar. Irradiar este ideal. Y se glosa, enriquecer la amistad entre las personas de la obra. Impregnar la labor apostólica del espíritu de familia cristiana. Dice que no vaya a ser, como dicen por ahí, no, luz de la casa, luz de la calle y oscuridad en la casa. No, tiene que empezar este amor en el hogar, donde el Señor nos ha puesto, impregnar la labor apostólica del espíritu de familia cristiana. Eso se ha caracterizado siempre en nuestro apostolado, ¿no? Pues, formar esas supernumerarias y supernumerarios, cooperadores, para que vivan ese espíritu de familia que es el que procuramos todos aprender de la Sagrada Familia, de Jesús, María y José. Queremos que nuestras casas sean unos rinconcitos del hogar de Nazaret, hogares luminosos y alegres, frases tan bonitas de San José María, para que con la luz que proporciona el insustituible trabajo de la administración, ese cuidado, sepamos incorporar a la vida corriente el cuidado de cada persona y de la familia en su conjunto. Uno de esos resúmenes que han salido, ahora que estamos pensando tanto el carisma de la obra, es ayudar a la persona, a la familia, a la iglesia, a la sociedad, con el mensaje evangélico, con la llamada a la santidad en la vida ordinaria, es decir, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, irradiar el ideal de hacer del mundo un hogar. Amarse los unos a los otros. Amar a Dios y a los hombres. Sería un poco el resumen de nuestra vocación, la vocación cristiana. Elevar el mundo hacia Dios, transformarlo desde dentro. Si hasta entonces el baremo ético se encontraba en quitar la vida o no, ahora tu Señor alertas sobre la cólera, los insultos y las ofensas en general. De hecho, es como una explicitación de lo que se había dicho antes en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Más adelante dirá, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya se sabe que las bienaventuranzas son un autorretrato de Cristo. Y Cristo es un modelo, aprendan de mí. Pues Señor, enséñanos a ser mansos, a ser serenos, que es un poco también un sinónimo de esa virtud, a ser pacíficos, a ser entonces sembradores de paz y de alegría en nuestro hogar, en la sociedad. Siempre nos viene a la mente el ejemplo de don Álvaro como ejemplo de serenidad, ¿no? Que no es cuestión simplemente de carácter, ¿eh? Es cuestión de vida espiritual, de oración. Una paz que irradiamos porque la recibimos de Cristo, porque lo meditamos en nuestra oración, porque procuramos preguntarle cómo traer a nuestra vida ordinaria
esa actitud que Él nos enseñó. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Otra aplicación concreta, casi que una conclusión de este llamado a la fraternidad, se encuentra en el ejemplo de los conflictos. Es normal que haya conflictos, ¿no? Uno piensa de una manera y el otro piensa de otra. Pero lo que no puede haber es como que eso se escale, ¿no? Pues a veces es enriquecedor, ¿no? Yo pienso A, tú piensas B, pero no es como, yo pienso A y es A, yo pienso B y es B, sino, yo pienso A, pero qué interesante lo que dices de B, no lo había pensado así. A se enriquece con B, y el otro dirá, pues yo pensaba B, pero muy bueno lo que tú dices de A, B se enriquece con A. Pues, vamos todos aprendiendo y vamos creciendo, ¿no? Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Algunos ven ahí una alusión en esa cárcel al purgatorio, pero lo que sí desde luego hay es una invitación al perdón, a la reconciliación, a evitar susceptibilidades, rencillas tan propias del sentimentalismo y tan frecuentes, lamentablemente, en algunas familias. Hasta ahí un poco la explicación del quinto mandamiento, que digamos que es mucho más que no matar, ¿no? Otro ejemplo de la plenitud que Jesús trae a la ley y a los profetas es su predicación sobre el sexto mandamiento, quinto, sexto. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El verbo original denota la envidia de poseer como su propiedad un objeto o una persona. Ese deseo del que se habla ahí. Es una ansia de posesión. La envidia. Se trata entonces de una invitación a vivir la santa pureza, que también había alabado previamente en las bienaventuranzas, con la promesa de que los limpios de corazón verán a Dios. El Señor purifica nuestra mirada, nuestra alma, nuestro corazón. Estuve mirando pues algún texto que nos sirviera para pensar en la santa pureza y encontré los estatutos del Opus Dei. Bueno, con ocasión del motu propio, pues los hemos estado leyendo, seguramente sugerimos algunos cambios y explican el número 84 la importancia de esta virtud y propone estrategias para vivirla. El primer parágrafo dice: amen los fieles de la prelatura y guarden con toda diligencia la castidad. Amen y guarden con diligencia, con toda diligencia. La castidad que hace a los hombres gratísimos a Cristo y a su castísima Madre, teniendo por cierto que la labor de apostolado debe apoyarse en la castidad. Es como el famoso buen olor de Cristo del que habla San Pablo, ¿no? Un ambiente de familia que es, pues, ¿cómo sería esa limpieza de vida en la Sagrada Familia? Ese amor purísimo de Jesús, María y José, el amor de Dios, acogido en la tierra. Por eso se dice que esta virtud nos hace gratísimos a Cristo y a su castísima Madre, y al custodio y Padre de vírgenes, San José, y que es el fundamento, el apoyo del apostolado. Que la amemos y la guardemos con diligencia. Una explicación de su importancia. Y luego viene como una estrategia, medios para vivirla. No es que sea exhaustivo ni que es lo único, pero nos da pistas para en nuestro rato de oración hacer un poquito de examen y sacar algún propósito. Para guardar este tesoro, que se contiene en vasos de barro, contribuyen especialmente la huida de las ocasiones, la modestia, la templanza, el castigo del cuerpo, la recepción frecuente de la Santísima Eucaristía
y el recurso asiduo y filial a la Virgen Madre. 6 consejos, casi como que podrían decir que puestos en orden de pues, inversamente proporcional al orden de importancia. Y no del todo, porque pues, en primer lugar está el amor a Dios. Que sea don Álvaro que una olla caliente, hirviendo, no se acercan las moscas, ¿no? Entonces, pues el amor de Dios hace que uno rechace inmediatamente, pues se le pueden ocurrir cosas porque, como decíamos, somos vasos de barro, ¿no? Tenemos la concupiscencia del pecado original, pero inmediatamente rechazar como se rechaza, pues no sé, un insecto molesto, ¿no? Recordamos de nuestro padre que ponía el ejemplo del niño recién nacido con esa piel súper sensible, pues que cualquier zancudito mínimo, pues ahí mismo lo siente. En cambio, pues un viejo, esos que ha estado expuesto al sol, que tiene ahí 2 centímetros de callo, pues le puede poner ahí, qué sé yo, ¿no? un bicho ahí gigantesco y ni se entera, ¿no? No, pues tenemos que tener sensibilidad, ¿no? De que nos duela lo que le duele al Señor. Esa oración tan bonita que tenía nuestro Padre en su cuarto: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Uno también lo aparta rapidito, ¿no? La huida de las ocasiones. Pero en primer lugar, el amor a Dios, ¿no? La recepción frecuente de la Santísima Eucaristía se pone aquí. La vida de oración, la vida de penitencia, el amor creciente de Dios, el espíritu contemplativo, ¿no? El estar en diálogo permanente con el Señor, con esa mediación del recurso asiduo y filial a la Virgen Madre, a la Castísima Madre, ¿no? Que, pues desde luego está siempre dispuesta a ayudarnos. Si quieres ser fiel, sé muy mariano, ese gran consejo también de nuestro Padre. Y esos puntos de lucha humana que seguramente siempre nos ayudarán, además de la mencionada huida de las ocasiones, la modestia. En camino se dice que el pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza, la humildad. La templanza, desde luego, la voluntad, diría pues algún psiquiatra contemporáneo, formar la voluntad, todas esas mortificaciones pequeñas, pero que nos ayudan a tener el cuerpo entrenado, ¿no? El castigo del cuerpo, que se traduce aquí, aludiendo a aquellas palabras de San Pablo, ¿no? De tener el cuerpo a raya, las pasiones, ¿no? con la virtud y también con la templanza, con la penitencia, incluso corporal. Amar y guardar la santa pureza. Aunque no se trata de un recurso, pues, de un recuento exhaustivo, decíamos, ni de un tratado de teología moral. En su formulación jurídica, así un poco seca, se ofrecen buenos consejos para crecer en esta virtud de la limpieza del corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y de igual manera que había hecho con el 5.º mandamiento, Jesús concreta su enseñanza sobre la castidad con 2 consejos específicos. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. No se trata de seguirlo literalmente, obviamente. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Pues no es que haya que hacer exactamente pues esas acciones, pero sí poner los medios para ser fieles a la comunión con Dios y para crecer en la vida de la gracia, para ser contemplativos y para ver a Dios ya desde aquí en la tierra. Para lograrlo, lucharemos por huir de las ocasiones, como hemos dicho, para apartar lo que sea una simple insinuación de ofensa a Dios. Y se trata, como también aprendimos de San José María, de aborrecer, de tener horror al pecado venial deliberado. Cuando uno ama a alguien, cuando hay una amistad que decíamos antes, pues uno sabe que, pues ¿para qué le va a mencionar que su equipo perdió? No se habla de fútbol ese día, cada uno calladito, pues a no ser que uno lo haga con cariño, ¿no? Y como parte de una broma, pero hay cosas que le molestan, pues uno no las menciona, porque hay amor.
Pues con Dios igual, ¿no? Con mayor razón. Pues si te desagrada, Señor, lo aparto de mí. Le tengo horror, miedo, lejos. Se trata de poner medios, de esforzarse, como crecer en la lucha interior para estar siempre unidos a Dios. Lo escribió el Papa Francisco: Jesús no estableció la Iglesia como una ciudadela de puros, ni un desfile constante de santos y héroes, aunque gracias a Dios no nos faltan. Es algo mucho más dinámico. La Iglesia es una escuela de conversión, un lugar de combate espiritual, de discernimiento, donde abunda la gracia junto con el pecado y la tentación. Entonces, esto nos habla de lucha espiritual, fundamentalmente, de huir de las ocasiones, de crecer en la virtud sobre todo, ¿no? La lucha espiritual no es tanto apartarse del pecado, sino crecer en la virtud, pero eso implica esfuerzo, empeño. Por eso venimos aquí a hacer oración, a verlo con Dios, a que nos muestre, a que nos sugiera, a que nos abra horizontes. El segundo consejo concreto sobre la castidad del matrimonio se refiere a una enseñanza tradicional que él corrige y perfecciona. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. De acuerdo con esta enseñanza, entonces pasan a ser adúlteros los dos, no solo la mujer, como enseñaban entonces los maestros de la ley. Por último, veamos el comentario más rápidamente de Jesús a las enseñanzas de las autoridades sobre el octavo mandamiento. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Tú, Señor, sales al encuentro de nuestra tendencia a dorar la píldora, como se dice, ¿no? A darle vueltas a lo que decimos para que no se entienda lo que sucedió, gracias a medias verdades que pueden ser mentiras completas, ¿no? Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. En el diccionario de San José María, el capítulo de sinceridad explica cómo nuestro Padre, al hablar de la sinceridad, distingue tres contextos que se entrelazan. En primer lugar, la sinceridad como virtud humana, que está muy estrechamente relacionada con la veracidad, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Pues uno dice la verdad siempre, no hace falta jurar, porque es que uno siempre dice la verdad. Pero va más allá. También está la rectitud de vida, una vida recta. Recta, decía algún filósofo, es correcta, es decir, corregida, ligada a la sencillez, a la transparencia, que San José María nombra alguna vez sinceridad de vida, una vida sincera, como que se ve hasta no sé, hasta en la ropa, ¿no? Pues como que muestra lo que uno es, ¿no? No aparenta lo que uno no es, ¿no? Y el ejercicio de la virtud de la sinceridad, virtud humana, rectitud de vida, y sinceridad en el contexto de la oración, del examen de conciencia, del sacramento de la penitencia, de la dirección espiritual. Sinceridad, digamos, con Dios, con uno mismo y con los demás. Esta última sinceridad puede aplicarse en diversos ámbitos, ¿no? Sobre todo es en mostrarse como uno es, también dejarse ayudar en el acompañamiento espiritual. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Todo lo que pase de ahí procede del maligno. Bueno, pues pidámosle a la Virgen entonces que nos ayude a amar y a cumplir con generosidad la ley de Dios, como ella hizo, como hizo también Jesucristo. Específicamente estas tres virtudes que hemos visto hoy: el amor a la vida, a la santa pureza y a la veracidad, como medios concretos para asimilarnos a su Hijo y para dar plenitud a sus enseñanzas en nuestra existencia cotidiana.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.